Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Esta es una película del año 53 y fue citada a menudo por Ford como una de sus obras favoritas. Y es además un remake del mismo director del año 34. Nos encontramos en un pequeño pueblo del oeste de Kentucky, a principios del siglo XX, donde la juez Bill Cleese se presenta a la reelección en su cargo frente al fiscal Mayhew Henson. El juez es un republicano a la vieja usanza. A mí, en cierta manera, es el personaje de la película que más me recuerda al querido Juan Carlos. Es un juez conservador, divertido, sensato, conciliador, justo, pero también, y ya es un tema que ha salido aquí durante la jornada, también es alcohólico y paternalista. Mientras que el fiscal es demócrata y, sin embargo, bastante intolerante. Y además utiliza la justicia para intentar conseguir su asiento político. Entre medias hay varias tramas, pero destaca una amorosa protagonizada por Lucy Lee Lake, la bella dama que desconoce quién fue su madre. De ahí no sabía yo ese dato autobiográfico de Ford, pero claro, lo que ha comentado antes Jesús del problema con su madre, pues aquí vamos a tenerlo como en segundo plano, ¿no? Bueno, decía Lucy Lake, la dama amorosa, y el galán, que es Ashby Corwin, que acaba de volver a su lugar natal, a esta ciudad. Bien, la trama es un poco más enrevesada que todo esto, pero lo que nos interesa saber es que Lucy finalmente descubrirá que su madre es la prostituta que acaba de morir y a la cual van a enterrar precisamente el día de las elecciones. Lo que os propongo es pensar la larga secuencia del funeral, que ya hemos visto esta mañana con el libro de Paco Baena, la larga secuencia del funeral como una manera de representar la política y las votaciones democráticas a modo de espectáculo. Bueno, esto últimamente nos suena bastante en España, ¿verdad? Y como Ford, con su maestría, va a reconducir este espectáculo hacia algo más ritual para que finalmente emerja una verdad, que es también la verdad de la película y, claro, del propio Ford. Una verdad que tiene que ver con esa otra verdad que descubre Lucy sobre su madre. Lo interesante es que lo hace a través de otra representación, esta vez pictórica, ante la que se construye la interrogación sobre el origen. I had to see you, George. I must know what's going on. Who am I? I know Daddy Lake loves me like a daughter, but tell me, George, who am I? Why, you're his adopted daughter, honey. That's not enough anymore, Uncle Billy. You're mine, too. You belong to all of us. Every man Jack that ever rode for Jen. Thank you, Uncle Billy. Bien, han oído al juez decir todavía otra verdad no contradictoria con esta, que ella es hija de todos, y no solo porque su madre se convirtiese en prostituta, sino porque es una verdad que atañe a toda esa sociedad, pues todos portan una culpa que solo es posible sublimar a partir de hombres como el juez Cleese, cuyo apellido, no lo olvidemos, significa en inglés sacerdote. No tenemos tiempo para ver la secuencia entera, aunque ya lo han visto en parte esta mañana, así que les ofrezco una selección de cada una de las tres partes en la que se divide. La primera, la más breve, en la que vemos un desfile de cariz electoral o político, atravesando literalmente el pueblo, pues va a pasar tanto por las casas de los blancos como por la de los negros.
La segunda parte, la más larga, se desarrolla en el mismo lugar, sin solución de continuidad, pero en ella el desfile se transmuta de político a funerario. Veamos un fragmento de estas dos primeras partes. Anybody was dead, I'd be the first to know it. No decent woman will ever speak to Billy Priest from now on. No, I don't suppose it will. El resto de esta segunda parte es la suma de diferentes personajes, fuerte amigo de identidad a este séquito fúnebre que portan el féretro de la madre de Lucy, que ya hemos dicho que es prostituta. Me interesa resaltar un punto concreto, que es cuando la política, el espectáculo, literalmente calla. La política calla, pero no estamos todavía en el ritual, pues como se encarga de mostrarnos Ford, en el fondo de todo esto está todavía la política. Lo podemos ver señalado en las imágenes que les estoy poniendo, los colores. En este último fotograma, además, Ford está comentando ideológicamente otros aspectos aparte de la política. Como demuestra el hecho de que sitúa, por ejemplo, estas señoras más en la mordedura que en una palabra auténtica. Como señala el cuadrado rojo donde se ve dental plate, es decir, prótesis dentales. O el cuadrado morado que nos indica que tras ellas está el banco. El banco, aparece también en el fotograma de la izquierda tras el general unionista. Es decir, que todavía no estamos en el ritual propiamente dicho, que no llegará hasta que finalice la segunda parte de la secuencia, justo a las puertas de la iglesia de los niños. Pero antes de pasar a esta última parte de la secuencia, veamos de nuevo el arranque, pues no sé si se han fijado que ocurre algo muy curioso. Enseguida lo vamos a ver.
Antes de eso, ya he señalado alguna pista que nos dice que la primera parte de la secuencia es por espectáculo. Como nos recuerda Luis Marinarias en su magnífico libro Y los orígenes del cine, la etimología de esta palabra proviene del ámbito de la mirada. Pero no solo de esta, sino de un dispositivo antiquísimo con vestigios de más de 3.000 años de antigüedad, el espejo o espéculo. No he encontrado investigaciones concretas acerca de cuándo el hombre habría empezado a mirarse y sobre todo a reconocerse en, por ejemplo, el agua. ¿Es algo exclusivo del Homo sapiens o ya estaba en otras especies como la de Neandertal? Quizá piensen que esto no tiene nada que ver con Ford, pero no es cierto que un gran número de sus películas, hoy hemos tenido varios ejemplos, tiene que ver con la llegada del hombre a un lugar inhóspito, en el que hasta ese momento los seres humanos se comportaban como bestias y así eran tratadas hasta que un héroe conseguía introducir la ley. Bien, hasta donde yo he llegado, muy pocas especies son capaces de reconocer su reflejo y en la mayoría de las ocasiones solo de sus congéneres, no de sí mismos. Es decir, que nos encontraríamos ante una capacidad casi exclusivamente humana, que tiene que ver con la mirada. El rito o la tradición o la identidad o el ser es un espectáculo que los pueblos gustan de darse a sí mismos, como estableciendo en esas señales manifiestas y distintivas del rito una especie de espejo o un mecanismo especular. Claro, Sánchez Ferlosio piensa aquí el rito y la identidad en un sentido que no es precisamente el que encontramos en Ford. Sin embargo, sí vamos a ver en este film la importancia de lo especular para pensar el rito en profundidad. ¿No hay algo de eso en este reconocerse por parte de la virginal Lucy frente a su carnal abuela materna? O en la postura de la propia madre, justo antes de morir, que rima visualmente con la de Jesús en brazos de la Virgen. Pero claro, con las diagonales y los personajes intercambiados, como un espejo. Y bien, la secuencia que analizamos arranca precisamente mediante una especie de estructura especular. Pues los primeros planos de esta, de forma casi burlesca, se repiten. Veámoslo de nuevo en continuidad. Y ahí se reinicia, ¿no? Bueno, seguramente la mayoría de vosotros habrá visto la repetición, pero vamos a utilizar la fantástica herramienta de Jesús para verlo todavía un poco mejor. Aunque no lo parezca, y aun siendo la misma escena, se trata de dos momentos diferentes. La ventana de arriba es como realmente se inicia la secuencia, y la de abajo es pasado ya unos segundos, pero vais a comprobar que se repite exactamente la misma acción. Es decir, que se rompe aquí la supuesta transferencia clásica, lo que nos acerca además a la estela del espectáculo, tanto por esa rotura como por ser, como he señalado, una estructura especular. La música, los espectadores desperdigados por toda la población, es decir, sin un centro claro, el propio tema del desfile, la política como disfraz, la repetición sin sentido, nos habla del puro espectáculo carnavalesco. Bueno, es interesante, ¿verdad? ¿Por qué hará esto Ford? Mi hipótesis es que viene a subrayar en negativo lo que está ocurriendo, algo que tiene que ver con la política y con el espectáculo que se despliega en ese desfile y que es precisamente lo que señalaba Ferlosio. Veámoslo todavía un poco más despacio. Decía que la acción se repite, pero conviene matizar esto un poco. Se repite la acción del paso de la fanfarria, pero no la forma de contarla.
La secuencia abre de negro nos muestra, mediante un plano general, el desfile pseudo-carnavalesco. La comparativa no es inocente, pues Ford está aquí equiparando esta especie de fiesta en la que no hay límite ni centro aparente con los momentos previos a una votación de las elecciones políticas. Tampoco es inocente, claro, que vaya a insertar justo ahí el funeral de una prostituta. El siguiente fotograma incide, pues corta, como ven, a un plano más corto, por lo tanto más en la vertiente espectacular o escópica, y que nos deja ver al fondo el cartel de Vote Here, vote aquí. A continuación, en primer término, entran unos caballos blancos que inciden en esa cualidad escópica del plano y que resuenan en esos otros que tirarán del carro fúnebre. Otra comparación nada inocente por parte de Ford, que remata con el cartel del oponente político del juez, el cual ya he comentado que es realmente más racista e intolerante que el juez republicano. El carro pasa, expandiendo un higiénico chorro de agua para que los seguidores del fiscal no traguen polvo o para subrayar que todo esto es papel mojado. Y ahora viene lo más interesante. Ha empezado a producirse un curioso movimiento ascendente de la cámara que parece abortarse a mitad del recorrido y que de hecho no estará justificado. Precisamente para por corte reiniciar la acción ya analizada. Trata Ford de subrayar que es difícil elevarse sobre esa especie de festiva e higiénica espectacularidad política. El corte es sin duda abrupto, pues se vuelve al mismo plano del inicio de la secuencia, el cual además, más allá de la banda sonora, no guarda ningún tipo de raccord con el anterior. Nos encontramos pues con un mal raccord, una mala repetición, que pasa desapercibido por la machacona música que sutura el corte. Tenemos entonces tres planos en el arranque de la secuencia, de los cuales el primero y el tercero repiten la misma acción, pero contada de manera diferente, a modo de reflejo distorsionado. Lo que nos importa es el goce, la solución de continuidad entre ambos reflejos, es decir, dónde se sitúa ese espejo que, como ya hemos visto, podríamos hallar al final del primer movimiento, mediante la cámara ascendente. Como ven, hay un leve movimiento ascendente tras el cual se inicia la reproducción. Llamándolo de nuevo, pero esta vez nos vamos a quedar justo en el fotograma anterior. Lo importante es que se trata de un movimiento no justificado, es decir, nadie sostiene el punto de vista de ese plano, ni la cámara va a ir a fijarse en nada que esté por arriba del lugar en donde se vota. O sí, veamos, voting polls significa urna de votación, pero urna en inglés, al igual que en español, se utiliza también para urna funeraria, que es lo que se pone en juego enseguida. Es decir, que este movimiento abortado supone la primera señal en la secuencia que nos incita a pasar por encima de la urna de la política para ir al rito funerario, es decir, el espectáculo al reto. Vamos rápidamente hacia el final. No hace falta hacer hincapié en que aquí sí nos encontramos inmersos en el rito, que ya ha empezado antes, nos ha puesto en escena lo más potente del rito cristiano, la compasión, al ir sumándose al desfile funerario personas de cualquier clase social. Esa es una característica básica de todo buen rito, el reeditarse mediante un compromiso activo, es decir, evitando convertirse en una simple y hueca repetición de reglas. De hecho, esto es lo que va a hacer el juez Priest, no simplemente declamar la conocida perícopa de la adúltera, sino estar a la altura de un acto que le convierte en un héroe, más allá del posible aprovechamiento político de la situación, que de hecho es un fenómeno que planea su escena. Recordemos el momento. And he looked those accusers in the eye, and this is what he said. He that is without sin among you, let him first cast the stone at her. Then again he stooped down, wrote upon the ground. De nuevo, lo que Ford conforma aquí es una verdad más allá del espectáculo, incluso del ritual, aflorando un compromiso en el que el héroe puede sostener una palabra mediante un gesto que, en primer lugar, afronta lo real.
en este caso tocando lo más real, la Tierra, pero marcando con su gesto una línea entre esta y el ser humano. Pues bien, hay un momento previo en el film en el que se va a repetir esta especie de gesto fundamental. We come after that boy, Judge. We don't mean to do you no harm. I know you don't, Buck. I don't. I don't want to threaten you with this deadline. I just want to reason with you. That boy ain't been identified yet. These dogs identified him, didn't they? Sure! All you've got is the word of a fool dog. It's been my experience that a bloodhound is the foolishest dog that is. Remember, if anybody ever keeping a bloodhound for a yard dog, they're such bad, blasted fools. Judge, we came here to hang up there, boy. Now, don't you be going ahead and doing something you're going to feel sorry for. Beaker, I aim to conduct myself so that you'll vote for me come next Tuesday. Then get out of our way. We'll all vote for you. Yeah. Yes, of course we will. If that's the price of your support, I won't pay. Come on, let's tear down the jail. Yeah. I'll kill the first man that crosses that line. I don't know which one of you is going to kill me, but I know which one of you I'm going to kill. I don't want to kill you, Judge. I don't want to kill anybody. But so help me God, I'll kill the first man that crosses that line. Even if it is my own brother, I'd kill him. You seem to be the leader of this thing, Buck Ramsey. Just cross that line and get yourself killed. Come on. Come on. Well. Look at them fool dogs. They know they ain't found the real criminal yet. Oh, come on, Paul. Let's get on home. Billy Priest, I rode alongside you and I fought alongside you. But you're gonna live to regret this. Uncle Clay, take this key and go to my chambers. And look in my wastebasket. You'll find a brown jug there. Hand it to me downstairs. I gotta get... El alcohol de todo, ¿no? ¿Qué riqueza semántica tiene este elemento en Ford? Está muy bien. Decíamos, hay ahí como una especie de gesto fundador. En este caso, como han visto, finalmente el juez tiene que sacar una pistola, que de todas formas se muestra bastante débil frente a la masa sedienta de sangre. Así que tanto en el intento de linchamiento como en el funeral, el arma es realmente la palabra en acción. En el segundo caso, ritualizada. Y por ello supone una verdad más profunda y asumida, aunque no por ello menos complicada y suficiente. And he said unto her, neither do I condemn thee. Es que quería que nos quedásemos con ese gesto. Porque este último gesto, que además, como bien le tapa los ojos, como todo buen héroe, se iniciaba con ese otro gesto de marcar un límite en la tierra que, como decíamos, separa lo humano de lo real, pero también lo espectacular de lo ritual. Todo para dar paso al ámbito de la verdad, tanto la de esa sociedad como la del propio Ford, que con sus películas marcaba a sí mismo su verdad como cineasta. Hasta tal punto esto es así que, como comenté al principio, la versión antigua de la película se vio recortada por la Fox
precisamente en la secuencia clave del linchamiento que aquí alcanza toda su dimensión verdadera. De forma similar, todas las escenas del funeral, se ha comentado también esta mañana, es también original en esta versión más moderna. Una verdad, pues, que le costó poner en pie a Ford más de 20 años. Muchas gracias.